Estamos conectados nuevamente con la maestra Julia Degano y, como siempre, vamos a conversar con ella de arte, porque ella es el tema de su especialidad. Ella va a hacer un nuevo curso dedicado al arte contemporáneo, del impresionismo hasta las vanguardias, o sea, desde mediados del siglo XIX hasta arte contemporáneo. Y son 15 sesiones que, como decíamos antes, equivale a un curso universitario, porque un curso universitario lleva 14 o 15 semanas en realidad, que es lo que van a hacer los que lleven este curso, y lo cual indica pues que va a ser una mirada profunda y exhaustiva sobre estos movimientos que han sido tan interesantes y que han sido tan cambiantes y que han generado propuestas tan particulares y tan novedosas, tan innovadoras en el arte contemporáneo. ¿Cómo estás, Julia? Gracias por aceptar la entrevista. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien, es un gusto estar aquí otra vez con ustedes y contigo, Carlos. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, yo como te decía antes, yo siento que aprendo cada vez más cosas contigo, así que me encanta conversar. Siento que participo en una clase. Muy bien. Y lo que te preguntaba también era cuánto influye el invento de la fotografía en el surgimiento del impresionismo y además tengo entendido que originalmente la palabra impresionismo fue una palabra despectiva, ¿no es cierto? Que usó un crítico de arte para referirse al trabajo eh, creo que fue Degas, ¿no? No recuerdo bien. No fue Degas, eso fue una expresión despectiva que viene un poco de una observación bueno, a partir, ¿no?, de la experiencia del salón de los rechazados, ¿no?, de 63 con Napoleón III, ¿no?, esa experiencia tan peculiar en la cual por primera vez se expusieron debido al gran escándalo que había suscitado la vasta exclusión, ¿no?, de trabajos por parte del jurado del salón de ese año, un gran número de trabajos de artistas jóvenes que justamente causó toda una ola de descontento, también críticas por parte de la opinión pública que de alguna manera vinculaba hasta políticamente un poco, ¿no?, digamos, esa imagen un poco anticuada que perpetraba el salón y a su vez, dada la conexión, la relación tan estrecha, el gobierno de Napoleón III por esa vasta exclusión, ¿no?, de propuestas. Entonces Napoleón III de manera muy brillante decide darle un espacio, ¿no?, a estas digamos, a estos rechazados, ¿no?, refusés, justo se le da un espacio expositivo, por primera vez el público temeroso, como nos representa la caricatura, ¿sabes?, de Daumier, entra, observa estas obras, algunas efectivamente ya novedosas. Manet en especial es el gran protagonista, ¿no?, de Claro, este Manet. controvertido, ¿no? Y bueno, volviendo un poco a la pregunta, fue Louis Leroy, un crítico de la época, quien justamente se burló de aquellos, digamos, que defino como impresionistas, ¿no? Esa, como les comentaba, es una gran aventura que empieza con el Salón de los Rechazados, pero el comentario de Leroy en especial se vincula a la primera exposición impresionista del 74, y ahí en una crítica justamente Leroy se burla, ¿no?, en especial de un cuadro
un cuadro famosísimo de Monet, un manifiesto del impresionismo o impresión sol naciente, que es Impresión Sol Naciente, claro, ese famoso cuadro, sí. exactamente, sí, que ya Monet en realidad había pintado en el 72 y luego se expone en el 74 en esa primera exposición. Y él, digamos, parafraseando así de manera muy resumida, dice Leroy, bueno, al menos una impresión deberá haber, ¿no? En ese cuadro, porque no logro verle mucha cosa, hay mucho desorden, mucho caos. Entonces, por supuesto, Leroy estaba acostumbrado a un tipo de pintura académica, neoclásica, romántica, y es extremadamente novedosa esa síntesis, esa inmediatez propuesta por Monet, y de ahí justamente esa expresión, ¿no? Él también, digamos, define, ¿no? Justo esa que será la primera exposición impresionista como la exposición, justo él lo menciona, de los impresionistas, él le da esa definición, ¿no? Pero como bien mencionas, de manera despectiva, ¿no? Porque lo único que queda es una impresión vaga, ¿no? Desde ese punto de vista. Claro, lo que de pasa la, es que, como sí, comentábamos antes, efectivamente es la dimensión de la fotografía es la que permite a los artistas tener la libertad de explorar nuevas formas de expresión, ¿no es cierto? Que no se ciñeran sí, exactamente la representación de la realidad exactamente. sí, Y sí, entonces, claro, para muchos críticos no acostumbrados a esto, pues decir, esto no es arte, ¿no? y a eso estamos acostumbrados, ¿verdad? Es un leitmotiv de la historia del arte moderno, contemporáneo, o más, cuando pues la crítica, el público se encuentra frente a una propuesta sumamente innovadora, a una ruptura, ¿no? Muy neta, radical, con el pasado, seguido se dan malentendidos, se dan burlas, los artistas suelen anticipar los tiempos, ¿no? Eso no es tan inusual. Y volviendo al tema de la fotografía, sí, por supuesto, influye mucho junto con otros factores en el desarrollo del impresionismo. Justo como estábamos conversando anteriormente, tú bien mencionabas el tema de la libertad, ¿no? Sí podemos afirmar que de alguna manera la fotografía les concede una mayor libertad, libera a los artistas de esa casi obsesión, podríamos decir, de ese también requisito que, digamos, vinculaba a la pintura, a toda la pintura moderna, ¿no? Hasta llegar a la pintura académica, hasta, digamos, a ciertas expresiones románticas, que es el realismo, ¿no? La representación fidedigna con abundancia de trampantojos del ser humano, del espacio, de la naturaleza, espacio al natural, arquitectónico. Entonces, es digamos, un cambio importantísimo en este sentido, ¿no? Porque ya el artista no se siente vinculado a esa pretensión de realismo, porque ya la fotografía está respondiendo, ¿no? A esa necesidad, si bien, por supuesto, de manera diferente, ¿no? A la pintura, los grandes realistas de la pintura moderna. Pero digamos que el invento de la fotografía justamente los lleva a experimentar en otro sentido, más en el medium, ¿no? O con el medium, es decir, empezamos a acercarnos a un concepto de arte por el arte, una reflexión y una creación artística que pasa por la esencia misma del quehacer artístico, pintórico, escultórico, que sea. Entonces, un mayor enfoque en la experimentación con el material, con la técnica, ¿no? Y hay otra razón por la cual la fotografía influye en los impresionistas, y es
justo la misma, se vincula, perdón, justo a la misma técnica fotográfica, ¿no? La imagen fotográfica es constituida por luz y color, ¿no? Y se basa en un concepto de instantaneidad. Y esos son dos elementos que justamente van a ejercer una influencia en los impresionistas porque ellos mismos buscarán emular esa instantaneidad, captar, ¿no? Un momento de vida contemporánea de manera espontánea, ¿no? De manera bastante libre, mucho más respecto a la pintura académica, y representar ese momento a través de un estudio científico, ¿no? Realmente podemos hablar de artistas científicos para los impresionistas de la luz, ¿no? Luz, efectos luminosos y manchas de color justapuestas que derivan a su vez de otra influencia, a su vez científica, ¿no? El desarrollo de varias teorías acerca del color, por ejemplo, aquella de Chevreul, ¿no? Que también, ¿no? Ejerció una influencia. Bueno, como te mencionaba, hubo varios factores, ¿no? También podríamos mencionar a la revolución industrial, ¿no? Con sus ritmos más rápidos, inventos a su vez derivados como efectos colaterales, ¿no? De esta revolución, ¿no? El óleo en tubo que permite a esos pintores trabajar al aire libre, ¿no? Ya no son tan dependientes de un estudio. También esa moda de coleccionismo de las estafas japonesas, ¿no? En toda Europa, pero especialmente en Francia, con esos colores planos, sin matices, con temas de la vida cotidiana, de género. Son todos factores que influyen en el desarrollo de una propuesta sumamente nueva, que a su vez tuvo sus antecedentes artísticos, por supuesto, en el realismo, perdón, en el romanticismo, especialmente de algunos artistas como Turner, o pensamos en los estudios de nube de Constable, por supuesto, el realismo, ¿no? El realismo francés, pensamos en Courbet, en Daumier, y en cierta medida también este movimiento realista italiano de los Macchiaioli, ¿no? Que anticipa de algunos años el mismo impresionismo francés. Muy bien, ahora lo interesante de todo esto, y me voy a desviar un poquito de los cursos que vas a hacer, y es que hay una especie de influencia mutua entre arte y fotografía, ¿no es cierto? Porque por un lado aparecen los fotógrafos pictorialistas y por otro lado aparecen los artistas que retratan instantáneas, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, la mitad de un caballo, ¿no? Como si fuera una foto, ¿no? Sí, exactamente. Y eso es muy típico. También es un efecto de la influencia de la fotografía en el arte, y ya lo encontramos muchísimo en impresionismo, en postimpresionismo, esos detalles cortados, como si fuera una toma fotográfica, ¿no? Y esa influencia será muy, muy larga, tendrá toda una evolución porque va mucho más allá de esa época, ¿no? Hay varias etapas, ¿no? Claro. De 1900. Sí, porque pensamos en Gerhard Richter, por ejemplo, ¿no? Su forma de trabajar, al menos en una etapa de una parte de su producción, ¿no? A partir del recurso fotográfico, que tendrá a su vez una gran influencia hasta en artistas muy jóvenes, contemporáneos. Es una, digamos, una historia de amor que tendrá larga vida, ¿no? Desde su invento, la fotografía es muy presente en, digamos, en el modus operandi de los artistas, y lo será hasta muchas expresiones artísticas a partir del segundo posguerra. Bueno, rápidamente llega el postimpresionismo, ¿no es cierto? Van Gogh, entre ellos, por supuesto, uno de los más destacados. Pero ¿cuál es la característica y cuál es el elemento que permite ese pase del impresionismo al postimpresionismo? Bueno, justamente como indica la misma palabra, es un estilo que se desarrolla a partir del impresionismo, pero que ya marca algunas diferencias importantes que nos anticipan a su vez a otros estilos, imprimis al expresionismo.
Justamente la propuesta de varios artistas que mencionas, ¿no? Como Van Gogh, Gauguin, Seurat, también pasando por la experiencia del puntillismo, que justamente es un momento de transición, ¿no? Ujú. Entre esa actitud fuertemente objetiva, científica de los impresionistas y un acercamiento por parte de los postimpresionistas que es más subjetiva, y en eso consiste la gran novedad, junto con el desarrollo de una técnica más libre, menos controlada, ¿no? Porque como le mencionaba, los artistas impresionistas pintaban por mancha de color justapuestas, que luego tendrán esa evolución en puntos de color justapuestos con el puntillismo, pero justamente era una forma de representación eh, muy, como le mencionaba, objetiva, científica, controlada desde ese punto de vista, ¿no? Porque el trazo de por sí ya se sale un poco de control, sobre todo respecto a la pintura académica. Pero la intención es justamente representar efectos de luz, ¿no? Efectos físicos, digamos, ¿no? Es una representación que no va a tocar, digamos, un tema psicológico, un tema subjetivo, ¿no? De estado de ánimo, y esa es la gran novedad de los postimpresionistas, que se acompaña justamente a una liberación ulterior, si queremos, del trazo, ¿no? Un trazo que se vuelve más efectivamente psicológico, ¿no? Seguido hasta violento, nervioso, ¿no? Áspero, en una trayectoria que justo va del postimpresionismo al expresionismo, un uso del color además que se vuelve independiente del fenómeno físico, de una pretensión que podía haber quedado pues, en el impresionismo de realismo, ¿no? Entonces, color que es empleado a su vez de manera más experimental, más subjetiva, ¿no? Dependiendo de las diferentes experiencias artísticas, por supuesto, ¿no? De las motivaciones de los diferentes pintores, porque cada quien, digamos, cuenta con sus razones, ¿no? Por supuesto, basa en toda una serie de elecciones personales vinculadas a su experiencia, a sus gustos, a su psicología, esas elecciones, ¿no? Pensamos en Van Gogh, ¿no? Su predilección por los colores azul y amarillo, casi terapéutica, podríamos decir, que a su vez se ha vinculado posiblemente a un tipo de medicamento que tomaba que se ha hipotizado, ¿no? Que influenciaba también en una percepción cromática un poco alterada, y de ahí ese predominio, ¿no? El predominio de esa bicromía en su propuesta pintórica. Claro, es una hipótesis, ¿no? No sabemos si efectivamente era así o tan, digamos, influyente, ¿no? Ese medicamento en la percepción del mundo de Van Gogh, pero digamos, eso un poco nada más para darles una idea de cuántos factores podían jugar en esa elección más libre, más personal, ¿no? En cuanto al uso del color, del trazo. Efectivamente, esa es digamos, esa orientación, ese enfoque subjetivo justo representa ese momento de cambio, esa revolución respecto al impresionismo, y tendrá unas vastas consecuencias, ¿no? Hasta llegar digamos, los extremos del expresionismo, neoexpresionismo, hasta expresionismo abstracto, ¿no? Con todas sus variantes e implicaciones, pero siempre vinculadas a un concepto de gestualidad, de ímpetu y de espíritu, digamos, de visión subjetiva del mundo, de experiencia subjetiva, individual. Después llega la guerra, y la guerra es un grandísimo factor que influye en todos los sentidos, o sea, y uno puede pensar que no influye en el arte, pero por supuesto que sí lo hace,
y lo hace grandísimamente, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Eh, em, Hasta ahí, digamos, las propuestas estéticas no dependían del todo de las propuestas políticas, pero en el caso de las guerras, sí, ¿no? Ahora, y otra cosa que me parece interesante es que casi es una característica que no sé si nace también con el impresionismo, es esta idea de que el arte está muriendo, ¿no es cierto? El arte va a desaparecer, va a morir, ¿no es cierto? Que es una constante también desde esa época, ¿no es cierto? Sí, yo opino que en realidad siempre ha habido algún crítico que ha considerado que el arte ya estaba en una etapa de decadencia, que estaba muerta, ¿no? Esa es un poco eh, una constante, ¿no? En cierta crítica, tal vez no tan abierta a novedades. Por supuesto que una propuesta nueva también debe ser bien justificada, ¿no? No es suficiente con que sea chocante y radical. Esa es otra historia, ¿no? Pero sí ha habido, por supuesto, a lo largo de la historia del arte y sobre todo en un momento digamos, caracterizado por un proliferar, ¿no? De propuestas radicales como la época contemporánea, varias corrientes de interpretación, a veces un poco conservadoras o que con determinadas bases filosóficas, literarias, rechazaban determinadas novedades, ese concepto de muerte del arte, ¿no? Que por ejemplo podemos vincular a Kossuth, ¿no? A esas propuestas muy radicales, conceptuales en especial, que seguido han llevado a varios críticos a denunciar una muerte del arte, ¿no? Pero un poco como ya mencionaba dentro, por ejemplo, el arte está más vivo que nunca, ¿no? Justo esa libertad de la cual goza en la época contemporánea le permite una larga vida, una vasta experimentación, por supuesto que ahora como nunca el crítico, el galerista debe ejercer una función, el mismo público también, ¿no? No es pasivo, aún menos en esta época. Debe ejercer un poco una función no digo de control, pero justamente de juez, ¿no? Porque también hay una injerencia del mercado artístico que a veces un poco desequilibra, ¿no? Esa relación que tenemos con el arte contemporáneo, nos impone visiones, gustos, pero siempre hay que tratar de vincular una propuesta radical con su contexto, con su artista, y tratar de ver lo que nos quiere comunicar, ¿no? Hasta a nivel emotivo, de manera espontánea, física, psicológica, sin necesariamente ser unos expertos de historia del arte. Es importante que una obra nos sepa llegar, ¿no? De una manera o la otra, sepamos lo que sepamos, ¿no? Debe tener esa fuerza. Claro que muchas obras se juegan un poco la carta de lo chocante, ¿no? Está muy de moda, es muy fácil también, hay que decirlo. Como el masking tape, ¿no? Sí, hace noticia, ¿no? Bueno, O es un... la escultura inexistente, ¿no? La escultura invisible, ¿no? ¿Cómo? O la escultura invisible, digo, que la vendieron, es Por más, ¿no es cierto? ejemplo, pero eso también es otro caso, ¿no? Justo de esa injerencia en el mercado artístico que a veces yo siento que seguido nos confunde, ¿no? Bueno, Pero sí, es, hay es, varios impos- casos. Sí. es imposible revisar, digamos, cronológicamente la propuesta que es tu curso porque el tiempo no alcanzaría. Sin embargo, hay algunas cosas que son importantes de señalar, ¿no es cierto? Como esta idea que hemos estado introduciendo de la muerte del arte o del el cuestionamiento que se hace en el arte contemporáneo, o que se hizo en las vanguardias, digamos, del arte como un objeto de contemplación pura, ¿no es cierto? El arte no está necesariamente contenido en un objeto que se cuelga en la sala de la casa, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Este, por otro lado, lo efímero versus
lo permanente del arte, ¿no es cierto? Entonces, un cuadro no tiene por qué tener 300 años para ser valorado, ¿no es cierto? Sino la idea es que el arte es efímero y debe ser efímero y ahí aparece la performance y aparece, en fin, el arte conceptual en todas sus formas y en todas sus modalidades, ¿no es cierto? Pero curiosamente, hay un momento en el que las vanguardias llegan a un punto en el cual ya no pueden, ya no pueden avanzar más y entonces todo vuelve al principio, ¿no es cierto? Y entonces se produce esta explosión de la que de alguna manera disfrutamos ahora, en la que hay artistas que pueden hacer figuración al más puro estilo antiguo, ¿no es cierto? Y otros que pueden Sí, hacer sí, sí, sí. cosas completamente distintas. Sí, por supuesto, sí. Estamos en una época en la cual, por ejemplo, hubo una crítica de arte que había, de la cual leí una frase que me pareció muy acertada, ¿no? Después de todas esas experimentaciones muy radicales de los límites del arte, ¿no? En la época de las vanguardias, al menos hasta la primera mitad de 1900, bueno, también en el primer posguerra, llegamos a una época en la cual más que inventar algo nuevo, lo cual hasta podría ser un poco nocivo si queremos, porque a veces parece ser más importante proponer algo nuevo que la propuesta en sí, ¿no? Entonces, un poco los artistas están repensando esa vinculación con la novedad y más bien están tratando de establecer conexiones. Conexiones entre pasado, presente, futuro, conexiones entre diferentes disciplinas. Lo interdisciplinario es una tendencia muy característica del arte de hoy día. Entonces, más bien retomar, reinterpretar, reapropiarse, conectar de una manera inesperada. Es un poco eso lo que están haciendo los artistas más recientes, ¿no? Más allá del posmodernismo, ¿no? Porque ya estamos más allá de esa época, de ese tipo de, si queremos, de estética, si la queremos definir así, entonces ya estamos realmente en una época definida por la búsqueda de conexiones de manera innovadora y también con un enfoque bastante social, ¿no? Social, a veces hasta llegar a lo político, pero especialmente social, ¿no? Con expresiones de arte documental, arte archivista, arte activista, ¿no? O activismo, ¿no? Sí, 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 entonces justamente estamos ya frente a una experiencia artística diferente, ¿no? En muchos casos. Bueno, no quería terminar la entrevista, ya nos queda poco tiempo, pero todavía es suficiente como para poder hablar de otro taller que vas a hacer, tengo entendido que va a ser más breve, pero va a ser sobre, vinculado con el Bicentenario, ¿correcto? Sí, exactamente. Con la galería de Ivonne Sanguinetti estamos proponiendo dos cursos, este de arte moderno y contemporáneo, que en realidad se va a dividir en dos bloques, ¿no? Veremos justamente un primer bloque de 15 secciones del impresionismo con una introducción, sí, una introducción en el sentido de que vamos a dedicarles también una clase al realismo, ¿no? Como antecedente fundamental para entender este surgimiento, ¿no? De la propuesta impresionista. Entonces, de realismo pasamos un poco para mencionar, ¿no? Los estilos que vamos a ver a postimpresionismo, son vienesa, expresionismo, cubismo, fauvismo, arte abstracto, ¿no? Con su evolución, el constructivismo, suprematismo, neoplasticismo, y de ahí Dada, surrealismo y Bauhaus, y el Dada será el tren de unión entre los dos cursos, ¿no? Este primero y luego un segundo bloque que se propondrá, ¿no? De arte más, digamos,
contemporáneo, ¿no? Reciente, ¿no? Del segundo posguerra hasta nuestros días. Este curso arranca el 25 de este mes, ¿no? El de arte moderno y contemporáneo, y también para el 6 de septiembre proponemos un microcurso dedicado al bicentenario, ¿no? Hemos dedicado un curso a Dante y era realmente necesario conmemorar, celebrar el bicentenario a través de un pequeño curso. En este caso son más de 5 secciones en las cuales vamos a hablar del arte peruano, de la época de la independencia, por supuesto de la academia, ¿no? En especial de la Academia de Dibujo y Pintura, ¿no? Y luego de las primeras aportaciones a la identidad nacional que se dan entre 1821 y 1918. Justo nos detenemos con este año de fundación de la Academia de Bellas Artes, porque ya esa es otra historia, otra época, pero bueno, un poco nos vamos a enfocar en esa creación de la identidad nacional post-independencia a partir del arte, ¿no? De diferentes propuestas artísticas, y será nuestra manera para conmemorar este bicentenario. Muy bien, ambos cursos se encuentran, pues, para la inscripción en ambos cursos se encuentra la información en la página web de la Galería Ivonne Sanguinetti. Muchas gracias, Julia. Como siempre, un placer conversar contigo. Como yo lo dije, siempre me gusta conversar porque aprendo un montón. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Un abrazo y que estés bien. Gracias. Un abrazo, hasta luego.